Gloria a Dios. Bueno, Señor, en su infinita misericordia, pues me ha dado el privilegio de compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie. Y vamos a leer el versículo. El tema es levántate. En Lucas 17:19 dice, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que dirige nuestros pasos, el que endereza nuestras veredas, Señor. Gracias te pido, Señor, que tomes el control, Padre, de mis sentimientos, de mis emociones, Señor, de mis pensamientos, Padre, para que yo pueda ser efectiva, Padre, en esta tarde y poder dar, Señor, la palabra que tú me has encomendado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu bondad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es levántate. Levántate así con signos de admiración y con entonación, con una orden, orden suplicante. A manera de testimonio, pues, les quiero contar que este mensaje, pues, el Señor puso en mi corazón escribirlo hace, pues, aquí tengo anotado, el 7 de diciembre de 2021. El 7 de diciembre de 2021 el Señor me hizo escribir esto. En esos momentos, pues, con mi esposa estábamos pasando unas apreturas bien bonitas. De esas apreturas que son bien agradables. Sí, bien maestras, súper maestras. Y pues estábamos pasando y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues el Señor bien lindo me dijo que era lo que había pasado y pues habíamos confiado en nuestra propia prudencia, habíamos caminado por donde no teníamos que caminar y habíamos confiado en donde no teníamos que confiar. Y pues pedimos perdón, bueno, yo por mi parte pedí perdón, le pedí perdón al Señor por mí, por mi familia. Hay algo que a veces yo he hecho, no sé si será bueno, pero yo me acuerdo de Abigail y yo me levanto y pido perdón por mi familia. En nombre de mi familia, yo me levanto y yo le pido al Señor, como Abigail hizo con David, pedirle perdón en nombre de mi familia. Es algo que yo lo he hecho varias veces y he visto cómo el Señor ha mostrado su misericordia. Y esa vez, pues yo le pedí perdón al Señor en nombre de mi familia, en nombre de mi esposo, en nombre de mí, que tuviera misericordia de nosotros. Y miren, el reconocer que uno ha fallado, el reconocer que uno se ha desviado, el reconocer que uno ha pecado, le abre a uno muchas puertas, porque eso hace que el Señor a uno lo levante y lo restaure. Y el Señor no se hizo esperar. Sin mentirles, no pasaron ni una semana cuando el Señor dio una solución, una gran solución, no solo para ese proceso que estábamos pasando, sino para todo lo demás. Y fue tan impactante como el Señor obró. Y antes de que hiciera eso, el Señor me hizo escribir este tema. Y el Señor me dijo que lo escribiera porque Él puso en mi corazón que algún día, pues el Señor me iba a dar la oportunidad de escribirlo. Y eso fue el 7 de diciembre de 2021, pasó todo el 2022 y ahí estaba guardado que hasta pues se me había olvidado. Este año, a principios de este año, ordenando mis cosas, lo encontré.
Y yo dije, aquí está, dije yo, lo que el Señor me hizo escribir. Está bien dobladito. Y sentí que el Señor me dijo, no lo guardes, tenlo a la vista porque lo puedes usar. Y pues el Señor pues me sorprendió el día de ayer. Y pues sé que fue el Señor el que habló a mi vida. Entonces, pues, después de darle ese pequeño testimonio, voy a hablar de 3 situaciones en las que el Señor permitió levantar o levantó a varias personas, pues, en la Biblia. Una de ellas la historia que ya muchos conocemos, de la historia de los 10 leprosos, que está en Lucas 17, 11 al 19. Dice, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y díjole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor me hacía leer estos versos y me decía, ¿cómo estamos mostrando nuestra gratitud? El Señor nos ha restaurado, el Señor nos ha levantado, el Señor ha hecho milagros, el Señor ha permitido que nosotros podamos ver su gloria sobre nosotros, pero nosotros, ¿cómo estamos respondiendo y cómo estamos mostrando nuestra gratitud hacia Él? Como los 9 leprosos que no regresaron a dar las gracias, o como el extranjero que se postró y se prostró en tierra, dice en una versión, rostro en tierra, o sea, el mayor acto de rendición hacia una persona en sus pies. ¿Cómo estamos mostrando nuestra gratitud? ¿Cómo estamos nosotros devolviéndole al Señor lo mucho que Él nos ha dado? Me decía el Señor, muchos, incluyéndome, nos comportamos como los 9 leprosos que fueron sanados, recibimos nuestro milagro y nos vamos. Aunque estemos aquí en la iglesia, nos vamos, estamos aquí pero estamos en otro lado. No demostramos la gratitud que el Señor se merece, porque el Señor dice, ¿cómo no le dieron la gloria a Dios los otros 9? ¿Cómo estamos nosotros dándole la gloria al Señor con nuestras acciones y con nuestras actitudes? Y eso era lo que me hacía sentir el Señor. Necesitamos postrarnos y rendirnos, darle la gloria a Dios. Es necesario para que después de eso Dios nos levante. Dios nos levante y Él termine de restaurarnos y terminemos de ser sanados. ¿Por qué? Porque este leproso samaritano, extranjero, como dijo Jesús, que fue el único que regresó a darle las gracias, él fue el único que terminó de ser restaurado y fue el único que terminó de ser sanado totalmente. Porque los otros 9 leprosos, me imagino que si el único que regresó era samaritano y extranjero,
es porque los otros 9 me imagino que eran judíos y se sentían tan merecedores del favor que pues no hicieron nada por agradecerle a Jesús, no hicieron nada por demostrarle la gratitud por el milagro que ellos habían recibido. O sea, lo dieron por sentado y se fueron, y pues no sabemos si pues volvieron a ser leprosos, porque pues el peligro, me decía el Señor, cuando uno recibe una sanidad, ya sea espiritual, porque hay sanidades espirituales que son las más difíciles que las humanas, físicas. Las sanidades espirituales son más difíciles de conseguir, porque nadie las ve, solo nosotros las sabemos. Pero si nosotros conseguimos una sanidad, ya sea física o espiritual, y no le damos las gracias al Señor como Él la merece, corremos el riesgo de volver a caer en lo mismo que nos trajo la enfermedad pasada. Y dice la palabra del Señor, aquí tengo en mis anotaciones, en Mateo 12:45 dice, y el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No dice la palabra si los otros 9 leprosos volvieron a ser leprosos, pero si ellos en su corazón no escatimaron lo que el Señor había hecho por ellos y volvieron a su antigua manera de vivir, pues no nos sorprendería que pues el Señor le volviera a mandar la lepra. Pero yo estoy segura que quizás el samaritano y el extranjero que regresó a reconocer que Jesús le había sanado, creo que difícilmente hubiera vuelto a hacer lo que antes hacía. Y fue sanado totalmente, porque para que el Señor nos termine de restaurar, tenemos que rendirnos ante Él. Si no nos rendimos ante el Señor, no estamos haciendo nada, porque seguimos actuando bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestros propios criterios, bajo nuestra propia prudencia. Pero si nos rendimos totalmente ante el Señor nos va a levantar y nos va a restaurar. Así como le dijo a él, levántate, tu fe te ha sanado. Y me decía el Señor, ¿a dónde nos hemos acomodado? ¿A dónde nos hemos quedado acomodados? Nos sentimos tan merecedores a que el Señor nos ha perdonado mucho y que no necesitamos humillarnos delante de Dios. O sea, sentimos que quizás lo que el Señor nos perdonó no fue tanto, que pues el Señor es misericordioso y Él sabe nuestro corazón, así como decimos mucho, es que el Señor sabe. Es que el Señor me conoce, sí, el Señor me conoce. Y eso nos debería dar tristeza, porque quien más nos conoce es el Señor y sabe lo que hay adentro. Que el corazón es engañoso y perverso por sobre todas las cosas. Que el alma nunca se cansa de pedir. Y sabe lo que pensamos, lo que decimos en lo secreto y las intenciones que muchas veces tenemos. Y solamente eso debería darnos a nosotros de decirle, Señor, perdóname como este leproso que regresó a darle gracias. Entonces, muchos nos hemos acomodado y decimos, aquí estoy bien, así estoy bien, y nos quedamos a medias y no terminamos o no permitimos que el Señor termine el proceso que tiene trabajando sobre nosotros, y corremos el riesgo de volver y que nuestro estado sea peor que el primero. Hay otra historia que es la del paralítico de Capernaum. El paralítico de Capernaum hay en tres evangelios está la misma historia del milagro del paralítico de Capernaum. Está en Mateo, en Lucas y en Marcos, pero a mí me gustaron más unos juegos de palabra que había en Mateo
y en Marcos, pero vamos a leer Mateo 9 del 1 al 8. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero quiero que leamos el versículo Marcos 2, 9. Porque aquí dice lo mismo, pero hay una palabrita que cambia el significado. Siento yo, dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y toma tu lecho y anda. En esta versión dice: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? No en la otra que dice: ¿qué es más fácil decir? No, aquí, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Porque al paralítico, si el Señor le decía: levántate y anda, pues él es paralítico, o sea, va a decir: ¿cómo me voy a levantar, Señor, si que no ves que estoy paralítico? Pero él le dijo: tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, dice una versión, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando él se sintió perdonado, entonces ya ahí sí Jesús le dijo, cuando les explicó a los escribas: levántate, hijo, toma tu lecho y anda. Y él se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque se sintió perdonado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué es más fácil decirnos? Muchas veces, por situaciones de la vida, muchas veces por acciones, por pecado, por malas decisiones, hemos quedado paralíticos. Hemos quedado paralíticos de nuestra fe, hemos quedado paralíticos de nuestro gozo, hemos quedado paralíticos de nuestra alegría, hemos quedado paralíticos, hemos quedado inmóviles, hemos quedado paralíticos. Y no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde movernos, no sabemos qué acción tomar, o tomamos las peores decisiones porque algo pasó y nos quedamos así, flasheados, como dicen. Como cuando pasa un accidente y todo, un choque y todos quedan un segundo de silencio. A veces así estamos nosotros, como este paralítico, y no hayamos qué hacer. No encontramos salida a nuestra situación. Tenemos situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones almáticas que no podemos resolver y no hallamos cómo hacerlo. Y no sabemos qué acciones tomar. Pero el Señor a esta hora nos dice: ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y después de que interioricemos que nuestros pecados, cualquiera que sea, pero para eso tenemos que reconocer que hemos pecado para poder ser perdonados, porque no podemos ser perdonados si no reconocemos que hemos fallado. Pero cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que el Señor nos ha perdonado, entonces podemos sentir la voz del Señor que nos dice: levántate, toma tu lecho y camina.
No sé qué situación los tiene paralizados a ustedes en este día. Pero yo les puedo decir que no hay una situación más difícil que el Señor no pueda solucionar. No hay una situación más grande que el Señor no tenga la potestad de poderla solucionar. Solo depende de que nosotros nos sintamos perdonados, que nosotros reconozcamos que hemos estado caminando en un camino que al Señor no le agrada, que hemos estado derivando en nuestros pensamientos, que hemos estado derivando en nuestras emociones, que nuestra alma nos ganó, que tomamos una decisión que el Señor no quería que nosotros tomáramos, que nosotros la hicimos en el nombre de Jesús, porque a veces nosotros así hacemos. En el nombre de Jesús voy a hacer esto. En el nombre de Jesús, el Señor va conmigo. Y muchas veces nos hemos dado cuenta con dolor que el Señor no había ido con nosotros. Pero en esta noche nos dice el Señor, ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija. Tus pecados te son perdonados. Levántate en fe. Recoge esas cosas, esas miserias en las que estabas. Toma tu lecho y vete a tu casa. Ten ánimo y tus pecados te son perdonados. Luego de reconocer que necesitamos ser perdonados y sentirnos perdonados, podemos levantarnos y andar. Y podemos ver las cosas de una manera diferente. Porque el Señor nos ha dado una nueva visión. Porque ya no estamos paralizados viendo solo aquí. Porque a veces queremos, Señor, quiero que me resuelvas, pero quiero así, este punto aquí, esto aquí, esto aquí. No. Tenemos que confiar y esperar en la voluntad del Señor y cómo Él quiere que nosotros vayamos. Cómo Él quiere que sean las cosas, no es a nuestra manera. No es con nuestro pensamiento, ni con nuestras armas, ni con lo que podamos hacer, ni con nuestra inteligencia. No, es como el Señor lo quiere hacer. Es como el Señor, tenemos que rendirnos como el leproso, rendirnos ante el Señor para que Él pueda restaurarnos, para que Él pueda levantarnos y para que Él pueda darnos su dirección. Pero si estamos queriendo y seguir como un paralítico, pues allí sentado, como el paralítico de Betesda, que quería que alguien lo fuera a poner ahí a la fuente, entonces no vamos a recibir nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad del alma, que es lo más importante, porque es lo que más le interesa al Señor, nuestra sanidad del alma. Si nosotros no tenemos una sanidad en nuestra alma y en nuestro corazón, pues no esperemos que encontrar sanidad en nuestras otras áreas. Porque el Señor dice, yo quiero que seas prosperado y que tengas salud, que tengas todo así como prospera tu alma. Como prospera tu alma. Hermanos, busquemos primeramente prosperar nuestra alma. Prosperar nuestra alma. Y así el Señor nos va a dar una nueva visión, nos va a dar una nueva dirección, nos va a dar una oportunidad de ver las cosas diferentes como Él las ve, no como nosotros las vemos, porque nosotros en este mundo, y así como dicen las personas ahora, es que todo está bien caro, que pues hasta a veces yo lo digo, ¿verdad? Todo está bien caro, que aquí, que la economía, que la gasolina, que todo ha subido, que los útiles. En este mundo vamos a tener aflicción, como dice la palabra, pero el Señor ha vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo, entonces, ¿de qué vamos a temer? Si tenemos a un Padre que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso vamos a ver la última, que es el Hijo Pródigo, que todos, pues,
Ya nos la sabemos de memoria, el hijo pródigo. Lucas 15, del 16 al 20. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y lo besó. Muchas veces una acción, un error, un pecado, una situación, un enojo, una molestia, una insatisfacción, creer en nuestra propia prudencia, en que ya puedo tomar mis decisiones, nos hacen irnos de la casa del Padre. No estoy hablando de irnos de la iglesia. Podemos estar aquí de apariencia, pero nuestro corazón estamos lejos de la casa del Padre, gastando la herencia que nos dio, nuestros dones, nuestra fe. Y eso hace que caigamos cada vez en situaciones que antes eran impensables. Y eso hace que en nuestro corazón nos derivemos cada vez más. Para este pródigo, pues era impensable algún día pensar que iba a estar en medio de los cerdos, dándoles de comer, querer la comida de los cerdos y ni siquiera eso poder comer. Pero varias situaciones lo derivaron a llegar a este lugar. Fue de una, cayendo de una cosa a otra, hasta llegar a lo más bajo, que es estar en medio de los cerdos, que es abominable para un judío. Pero él volviéndose en sí. ¿Cuántas veces tenemos que volvernos en sí? Las veces que sean necesarios, porque en este mundo es tan fácil los afanes que nos desvían a cada rato. Y si varias veces tenemos que volvernos en sí en un día, varias veces tenemos que hacerlo y reconocer que somos hijos de Dios, que no somos jornaleros, que no somos alimentadores de cerdos, somos hijos del Padre y tenemos un Padre que Él nos está esperando. Porque dice que el Padre lo estaba viendo de lejos. Eso quiere decir que Él lo estaba esperando. No sé cuánto tiempo Él quizás pasaba y miraba al horizonte esperando que regresara su hijo. Él sabía que al darle la herencia, pues Él se iba a ir y se iba a desviar. Pero Él tenía en su corazón esperanza que regresara. Tenemos que volver a recordar que tenemos un Padre y volvernos a Él y moverlo a misericordia. Porque dice aquí que el Hijo lo movió a misericordia. Nosotros podemos mover a Dios a misericordia a nuestro favor. Sí es cierto, pecamos, sí es cierto, cometimos ese error, sí es cierto, tomamos esa decisión que no tuvimos que haberla tomado. Pero nosotros podemos mover el corazón del Señor a misericordia a favor nuestro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo. Porque dice que el hijo pródigo, dice que él se volvió en sí y dijo: voy a ir, me levantaré de esta miseria en la que he caído, me levantaré de esto que estoy haciendo, me voy a levantar y voy a ir al Padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Él movió al Padre en misericordia. Porque Él no llegó con arrogancia. Él no llegó: aquí vengo. Él no llegó: sí es cierto, pero yo soy tu hijo. No. Él llegó y le dijo: hazme como uno de tus jornaleros. No importa que no me recibas como un hijo, pero yo quiero estar aquí
en tu casa. Yo quiero estar aquí en tu casa. No importa que ya no me consideres un hijo, pero yo quiero estar aquí. Eso le quiso decir el pródigo al padre. Hazme como uno de tus jornaleros. No importa que ya no sea tu hijo. Yo sé que pequé tanto que ya no me vas a considerar tu hijo. Pero no importa. Con tal de estar en tu casa, eso me basta. Eso está entre líneas, como dice el pastor. Eso está entre líneas. Pero eso movió al Padre en misericordia, a misericordia. Nosotros tenemos el poder, hermanos, de levantarnos en nuestra fe y mover al Padre a misericordia para que la situación que estamos pasando, para lo que está aconteciendo, sea cambiado, sea transformado, sea restaurado, porque tenemos un Padre. Porque el Padre no le dijo, sí, vete como uno de los jornaleros, no. Él hizo hacer fiesta, le puso ropa nueva, le puso anillo y le hizo fiesta, le hizo banquete. ¿Por qué? Porque Él regresó con humildad, Él regresó con sencillez, Él regresó postrado como el leproso a decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Muchas veces nos autocastigamos y somos duros con nosotros mismos. Nos juzgamos tan fuerte que aceptamos merecer la condición en la que estamos. Vivir de jornaleros en la casa de nuestro Padre. ¿Cuántas veces yo me he sentido así? Muchas. Porque pienso que quizás me lo merezco lo que me está pasando. No sé si a cuántos les ha pasado eso, pero a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y decimos, sí, la verdad que tiene razón el Señor de tenerme así. Sí, la verdad que el Señor tiene razón de lo que me está pasando porque yo tuve la culpa. Y aceptamos vivir en la casa del Padre como jornaleros, cuando el Señor ya nos volvió a ser hijos. Porque el que se humilla, ese alcanza misericordia. Que fue la misericordia que movió al Padre para volver a restaurar a ese hijo pródigo a ser hijo. No un jornalero. Pero muchas veces nosotros aceptamos la situación en la que estamos y nos acomodamos porque nos autocastigamos. Se lo digo porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado y me ha pasado muchas veces. Y aceptamos decir de que el Señor nos va a sacar con dolor y que nos merecemos el castigo del Señor. Claro, nos merecemos el castigo del Señor porque pues si hicimos algo que no debíamos hacer, pues el Señor tiene que disciplinarnos. Pero tenemos un arma que es poder mover a misericordia el corazón del Padre. ¿Cómo vamos a hacer moverlo a misericordia? Ir hacia Él. De lejos no vamos a poder moverlo a misericordia a nuestro favor. Allá revolcándonos con los cerdos, no vamos a poder hacerlo, perdón por la expresión, pero era lo que hacía este hijo pródigo. Estaba entre los cerdos. ¿Cuántas veces estamos nosotros entre los cerdos y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces hemos caído en situaciones y seguimos todavía insistiendo en seguir y seguir con lo mismo? Y no nos damos cuenta, como decía la prédica el domingo. ¿Que acaso no te has dado cuenta, Faraón? ¿Que no te has dado cuenta? Pero seguimos insistiendo en nuestro pensamiento. Seguimos, sí, es que lo que pasa es que así es. Sí, es que así el Señor lo quiere. Sí, estamos así, pero el Señor, la voluntad del Padre
no era que este hijo fuera a darle alimento a los cerdos y que cayera en tal precariedad que no pudiera ni siquiera comer las algarrobas que le daba de comer a los cerdos, que nadie le daba. Esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que él permaneciera en la casa de él. Pero él voluntariamente se fue. Pero él reconoció y volvió en sí. Volvió en sí. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que volvernos en sí y reconocer, Señor, yo necesito regresar a tu casa? Esto que estoy haciendo, esto que estoy viviendo, esto que está pasando aquí, esta no es tu voluntad, Señor. Esto no es lo que quieres. Yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata y esto no es lo que tú quieres para mí. Si lo estoy pasando es porque yo me fui voluntariamente. Pero me voy a levantar y voy a regresar a tu presencia, a esa presencia del Espíritu Santo que es la que nos convence. Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Y perdónenme que insista tanto con el pecado, pero es lo que el Señor me hacía hablar en esta hora. Para que el Señor nos pueda levantar, para que el Señor nos pueda restaurar. Y si estamos pasando situaciones adversas a nuestro alrededor, tenemos que ser valientes para reconocer. Tenemos que ser valientes para levantarnos y volver a la casa del Padre, volver a la presencia del Señor y reconocer delante de Él que hemos fallado, que confiamos en nuestro criterio, que confiamos en nuestras fuerzas, que confiamos en lo que sea, menos en Él. A menos que querramos vivir bajo nuestros propios términos, viviendo en la casa del Padre, pero alejados de Él. Dios sigue esperándonos cada vez que regresemos a Él, va a estar allí. Los afanes, las angustias, lo cansado del camino nos alejan. Pero hoy puede ser un buen día para reconocer, para volvernos en sí y decir, he pecado. Y levantarnos y correr hacia los brazos del Padre que nos ha llamado hijos. Y que nos va a recibir como hijos. A mí esto me conmovió porque el hijo pródigo le dijo, no importa, yo lo que quiero es estar en tu casa. No importa que me hagas trabajar, no importa ser jornalero, porque eso significaba ser jornalero, pues trabajar en la viña. No importa, pero yo quiero estar contigo, a tus términos. Pero el Señor fue tan misericordioso, el Padre se movió en misericordia y lo volvió a restituir como hijos. ¿Cuántos necesitamos ser restituidos como hijos en esta noche? ¿Cuántos necesitamos levantarnos, correr hacia los brazos del Padre y solo decirle, Señor, he pecado? Solo decirle, Señor, he pecado. Eso le va a abrir las puertas, hermano. Eso nos va a abrir las puertas para que el Señor sea movido a misericordia y Él actúe en nuestro favor. Para que el Señor, en su infinita bondad, pueda hacer volver todo eso a bien. Porque la palabra dice que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y todas las cosas que nos acontecen sirven para despertarnos. Para despertar nuestro espíritu, nuestra conciencia y volvernos a Él, porque eso es lo que el Señor quiere. Que estemos en su casa,
Eso es lo que Él anhela, que no nos vayamos. Pero si nosotros nos vamos voluntariamente, pero regresamos humillados y reconocemos, el Señor nos va a recibir. El Señor nos va a recibir con su misericordia. Y el Señor va a hacer que todas las cosas obren a nuestro favor. El Señor va a hacer que todo obre para bien, para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, todas las cosas obran para bien, para los hijos. Pero para eso tenemos que reconocer y aceptar en nuestro corazón que somos hijos, que no somos jornaleros, y vivir como hijos en la casa del Padre, vivir como hijos en la casa del Padre, en el dueño del oro y de la plata, que no tenemos que andar mendigando algarrobas, porque en la casa del Padre hay mucha comida, decía el hijo pródigo. En esta casa hay mucho pan. No tenemos que anhelar a ir a otro lado, porque en esta casa hay pan. En esta casa hay pan. Pan todos los días, pan fresco. Pan fresco. No tenemos que anhelar ir a otro lado, porque aquí el Señor nos ha dado pan. Aquí el Señor, la presencia del Señor nos liberta, nos transforma y nos cambia. No es allá en nuestra casa, porque uno dice, aquí en mi casa, aquí lo voy a hacer, allá atrás en la silla. No, aquí donde está la presencia del Señor, donde está el fuego que nos consume, que nos quema toda esa hierba que el Señor no le agrada, que nos alumbra lo que ni siquiera nosotros sabemos. Es aquí donde está la luz del Señor. Así que pues, esto es lo que el Señor pues había compartido conmigo primero, y pues en su infinita misericordia pues me ha permitido poderlo compartir con ustedes. Y pues de verdad pues espero en el Señor que el Señor haya hablado a sus corazones, para pues a los que la palabra pues tenía que hablarles. Así que pues vamos a orar, y vamos a orar por las ofrendas también. Señor, gracias Padre, porque podemos llamarte Padre. Gracias Señor, porque sabemos y reconocemos que tú eres nuestro Padre, Señor. Que tú eres nuestro Padre misericordioso, Señor. Que podemos mover, Señor, podemos moverte a misericordia a favor de nosotros, Señor, siempre y cuando, Padre, reconozcamos, Señor, que te hemos fallado. Reconozcamos que nos hemos desviado. Reconozcamos, Señor, que no hemos estado caminando como te agrada, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, no se termina, Señor. Porque eres grande, grande en misericordia. Porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Y aún, Señor, podemos correr a tus brazos. Aún podemos correr a tus brazos y decirte, Padre, y volver a habitar junto a ti, Señor, en tu casa como hijos, con vestiduras nuevas, con anillo nuevo, Señor, con unción nueva, con fe restablecida y renovada. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y tu bondad. Gracias, Padre, por las ofrendas, Señor, que se van a recoger a esta hora, Señor. Te pedimos que las multipliques, Señor. Te pedimos que le des sabiduría a las personas encargadas de administrarlas, Señor. Gracias, Señor, porque en esta casa que hay pan, no va a ser falta de ningún bien. Que todos los recibos serán pagados a tiempo, Señor, y que tu nombre
tu nombre, Señor, será levantado cada mes que es pagado este local. Gracias por los corazones que tú mueves día a día, Señor, para que sostengan esta obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.